Saludos desde Filadelfia, soy Julio Chirinos, soy cardiólogo en la Universidad de Pensilvania y en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del curso por la cordial invitación. Estas son mis declaraciones y conflictos de intereses. Muy bien. Vamos a hablar hoy sobre la aorta, la pared aórtica y la rigidez aórtica como un marcador de envejecimiento arterial prematuro. Como ustedes saben, la aorta no solamente es una arteria de conducto, una vía para la sangre, sino que cumple una función hemodinámica importante de acolchonar las pulsaciones que produce el ventrículo izquierdo. El ventrículo es una bomba pulsátil y la aorta y el árbol arterial en general se encargan de acolchonar esas pulsaciones y transformar esas pulsaciones en flujo continuo a nivel capilar a baja presión. Y eso se produce por una orquestación muy cuidadosa entre los mecanismos hemodinámicos en arterias grandes, medianas y pequeñas. Pero el acolchamiento de las pulsaciones en realidad es predominantemente a nivel de la aorta y arterias musculares. Y eso la aorta tiene esa función porque es una arteria elástica. Ahora, la elasticidad de la aorta tiene consecuencias hemodinámicas importantes. Y aquí las estoy resumiendo en esta diapositiva. Básicamente, a la izquierda ponemos una situación en la que la aorta es elástica en una persona joven sin enfermedad. Hay una característica importante de aortas elásticas y es que conducen el pulso que produce la energía que produce el corazón, ese pulso de energía, se conduce a través de la pared. Y esa velocidad de onda de pulso, o sea, la velocidad a la que la aorta, o la pared aórtica, mejor dicho, conduce esa onda, se relaciona directamente con su rigidez, con la rigidez de la pared. Entonces, una arteria, una aorta que no tiene mayor rigidez, conduce el pulso a una velocidad baja y normalmente se produce reflexión de la onda en el árbol arterial del pulso y hay mucha energía que regresa hacia el corazón. Si la aorta está conduciendo el pulso en ambas direcciones lentamente, eso produce un retorno de la onda de reflexión al corazón en diástole, donde aumenta la perfusión coronaria y no aumenta la poscarga. Eso lo vamos a ver más en detalle. En cambio, a la derecha, cuando la aorta está dura, rígida por edad avanzada o enfermedad, se produce una serie de mecanismos, de anomalías, entre ellas un endurecimiento del tronco de la aorta que produce más poscarga para el ventrículo en sístole temprana, pero importantemente una velocidad de onda de pulso más rápida, y eso conduce a reflexión prematura de la onda, mejor dicho, conducción prematura de la onda de reflexión al ventrículo izquierdo durante la sístole y no durante la diástole, y eso produce un incremento de la presión sistólica en sístole tardía, un incremento de la presión de pulso, y más bien se pierde ese aumento de la presión diastólica, que es la que favorece la perfusión coronaria, de modo que la presión de pulso es muy amplia. Pero además se produce una serie de fenómenos periféricos por el exceso de pulsatilidad en órganos blancos, como el riñón, cerebro, placenta, e incluso el páncreas endocrino, como vamos a ver. Empecemos discutiendo las anomalías del acoplamiento ventrículo arterial que ocurren como resultado del incremento de la rigidez aórtica o el envejecimiento aórtico prematuro. Lo que sucede es que en cada pulso el ventrículo produce una onda, es una onda de energía que produce flujo y presión, y esa onda viaja en la pared y rebota en varios sitios. En realidad no es un solo sitio como en este video, sino en muchos sitios del árbol arterial, y eso esa onda regresa al corazón y ahí se une con la onda anterógrada. Entonces, el tiempo de ese reflejo es lo que importa, porque el rebote en realidad o la reflexión de la onda es inevitable, es necesaria para la vida, para mantener una presión diastólica, pero lo que uno quiere son estas condiciones ideales, que la onda se transmite lentamente, retorna lentamente al corazón y aumenta la presión diastólica, la perfusión coronaria. Ya la válvula aórtica está cerrada y el corazón no está eyectando, no se produce incremento de la poscarga, sino más bien incremento de la presión de perfusión coronaria. Pero cuando la aorta se pone rígida y clasificada, como en este caso, lo que sucede es que tiene un incremento en la velocidad de onda de pulso. La onda viaja muy rápido, regresa muy rápido, la reflexión de la onda regresa muy rápido, y esto produce un incremento de la presión
en sístole mediana y tardía. Y esto, lejos de aumentar la perfusión coronaria, más bien aumenta la poscarga en sístole mediano tardía y produce una anomalía de la secuencia de carga del ventrículo, donde le da la carga al ventrículo en un momento inadecuado, que es en sístole mediano tardía. El ventrículo tolera carga temprana, pero no tardía en sístole. Entonces, y eso produce una serie de anomalías en el corazón. Por un lado, se pierde la presión de perfusión coronaria y por otro lado, se produce remodelamiento mal adaptativo, hipertrofia, fibrosis y disfunción miocárdica, que todas se han demostrado como consecuencia de la rigidez aórtica en animales, o más exactamente como consecuencia de esa sístole tardía, esa sobrecarga en sístole tardía por las ondas de rebote prematuras. Las buenas noticias es que incluso en presencia de una aorta rígida, uno puede manipular las arterias musculares para modular ese tiempo de rebote. Todavía es posible, incluso en gente añosa con arterias muy rígidas, manipular esto terapéuticamente. Vamos a ver esto desde el punto de vista de falla cardíaca en un momento. Ahora, el asunto no está solo para el corazón, el problema es también en órganos periféricos, que son los órganos blancos, ¿no? Como el riñón, el cerebro, etc. Y esto se produce por un fenómeno interesante, que es la baja resistencia local de esos órganos. Y es que la presión arterial media es la misma en todo el árbol arterial, por lo tanto, los órganos que requieren más perfusión requieren menos resistencia arteriolar. Es decir, hay una correlación inversa entre flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido y la resistencia arteriolar de esos lechos vasculares, de esos órganos. De modo que los órganos de alta perfusión tienen que funcionar a baja resistencia arteriolar. Y eso los expone a las pulsaciones centrales, porque la resistencia de algún modo es como una barrera entre las pulsaciones en el lado proximal y el lado distal, que el lado distal viene a ser el capilar. Entonces, estos órganos son particularmente susceptibles de sufrir daño microvascular por las pulsaciones exageradas. Y aquí tenemos los típicos órganos blancos, riñón, cerebro, etc. Pero interesantemente el páncreas endocrino, los islotes de Langerhans, no estoy hablando del páncreas exocrino, sino endocrino, exhibe una de las perfusiones o tasas de perfusión más altas del cuerpo. Y esto es porque se requiere una orquestación muy cuidadosa entre la secreción de insulina, glucagón, etcétera, en los islotes para regular el metabolismo de la glucosa, tanto la secreción de insulina como la resistencia a la insulina a través de la vía del glucagón. Y esto requiere unas adaptaciones interesantes a nivel del islote. Entonces tiene una estructura vascular glomerular muy bien establecida y una perfusión muy rica. Y recientemente, esto va a que recientemente se ha demostrado una relación entre rigidez arterial y riesgo de diabetes, que vamos a discutir en más detalle. Muy bien, entonces las consecuencias son estas en la derecha, las más establecidas en el cerebro, disfunción cognitiva, demencia, anomalías subclínicas en la resonancia magnética, etc. En el riñón se produce enfermedad renal crónica. En el corazón, por supuesto, se produce falla o se contribuye a la fisiopatología de la falla cardíaca, pero eso no es a través de las pulsaciones o de la pulsatilidad incrementada, sino más bien de la poscarga, como hemos visto. En la izquierda hay algunas otras consecuencias no tan establecidas, pero bastante probables en base a los datos que tenemos, que incluyen resistencia a la insulina, diabetes, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino y deficiencia de testosterona. En el cerebro se producen anomalías interesantes, mucha pulsatilidad, mucha energía pulsátil entra al cerebro y produce infartos lacunares, hiperintensidades de materia blanca en la resonancia magnética, enlargamiento de los espacios de Virchow-Robin y anomalías microvasculares. Incluso es posible que contribuya al depósito de amiloide, porque las demencias no son puramente amiloidosis y puramente vasculares, sino que hay muchos pacientes que tienen una fisiopatología híbrida. En el riñón se produce este fenómeno de que hay daño microvascular y favorece la presencia de enfermedad renal crónica, es decir, el endurecimiento, la rigidez arterial aórtica produce o favorece la aparición de enfermedad renal crónica, pero lo que es interesante es que una vez establecida la enfermedad renal crónica se producen una serie de anomalías, como la disregulación del metabolismo mineral, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
anomalías con la excreción de sal, que se produce estrés oxidativo, incremento de la presión, etc. Y todo esto conduce a más rigidez arterial. O sea, se produce un círculo de retroalimentación positiva, un círculo vicioso que explica pues, el fuerte rol de la rigidez arterial en determinar el riesgo de muerte y eventos cardiovasculares en la población de falla renal crónica o insuficiencia o enfermedad renal crónica. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Pasemos un poquito a las implicaciones clínicas. Las mediciones de rigidez arterial tienen implicaciones importantes para la estratificación del riesgo cardiovascular. Lo primero que les quiero decir es que hay datos normativos muy bien establecidos de decenas de miles de pacientes que han establecido pues, no solo la relación con la edad, sino valores normales de velocidad de pulso carótido femoral, que es lo que nosotros medimos desde el punto de vista clínico, por lo menos la mejor medición de rigidez aórtica. Y hay datos normativos. Entonces sabemos qué cosas se espera para cada edad, para cada género, etcétera, para cada sexo, etcétera. Ahora, el segundo concepto importante es que tenemos predicción de riesgo cardiovascular independiente, ya demostrada en múltiples estudios, en muchas poblaciones, incluyendo población general, hombres y mujeres, fumadores y no fumadores, diabéticos y no diabéticos, jóvenes y no tan jóvenes, normotensos e hipertensos, pacientes con o sin enfermedad renal y en diferentes estadios de enfermedad renal. Es un predictor general, bastante confiable de riesgo cardiovascular. Esto viene de datos realmente de casi todo el mundo, hay ausencia de algunos continentes notables, pero en realidad hay datos de muchos estudios en muchos países que demuestran eso. Y ese es un principio importante. Podemos predecir el riesgo o ayudar a la predicción del riesgo. Ahora, ¿cómo usamos esa predicción de riesgo en nuestras guías actuales? Nosotros aquí en Estados Unidos usamos las guías del American College, del American Heart, que se enfocan, ojo, en enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, o sea, ateroma, aterotrombosis, infarto agudo de miocardio, etcétera, ¿no? Accidente cerebrovascular isquémico, etcétera. Pero lo importante de recordar es que la rigidez arterial es una medida de arterio, o se produce como consecuencia de arterioesclerosis, no ateroesclerosis. Y la arterioesclerosis, desde el punto de vista patológico, es diferente. Eso ocurre predominantemente en la media clasificación, fibrosis en la capa media de la arteria. La aterosclerosis ocurre en la íntima, se producen las placas blandas que tienen accidentes, aterotrombosis y oclusión vascular. Diferente proceso, pero lo interesante es que ambos, a pesar de que son diferentes desde el punto de vista patológico, tienen similares factores de riesgo y hay mucha superposición entre ellos. Entonces, uno puede realizar mediciones de rigidez arterial para predecir el riesgo vascular, incluso el riesgo ateroesclerótico, pero va más allá, también predice el riesgo de enfermedad renal, de demencia, etc. Entonces, la rigidez arterial predice múltiples desenlaces, incluyendo eventos cardiovasculares ateroescleróticos y no ateroescleróticos. Dado que la rigidez arterial predice el riesgo cardiovascular independientemente de factores de riesgo tradicionales, se puede usar para potenciar o mejorar la evaluación del riesgo cardiovascular en varios escenarios clínicos de prevención primaria, es decir, pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida clínicamente, en los que los métodos estándar sugieren estimados limítrofes de riesgo absoluto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los estimados de riesgo determinan conductas clínicas. El estimado, la estimación del riesgo en porcentaje de probabilidad a los 10 años es importantísimo para determinar conductas clínicas. Y acá hay dos umbrales importantes. El de inicio de estatinas para prevención primaria se recomienda cuando el riesgo a 10 años excede 7.5% y el inicio de terapia antihipertensiva para hipertensión estadio 1 sin enfermedad renal crónica y diabetes. Ojo, no estoy hablando de diabéticos ni de pacientes renales ni de hipertensión arterial estadios 2, 3, sino estadio 1. Ahí es 10%. Si el riesgo a 10 años es 10% más, se recomienda iniciar terapia antihipertensiva. Entonces es importante calcular el riesgo de los pacientes, el riesgo absoluto a 10 años para tomar estas decisiones. También el riesgo absoluto se hace para guiar discusiones clínico-paciente o para mejorar decisiones de intensificación de intervenciones de estilo de vida o para guiar la frecuencia de estimaciones de riesgo cardiovascular.
particularmente en sujetos jóvenes. Es decir, si viene un paciente de 20 años, no puede elegir hacer la siguiente evaluación de perfil lipídico, etcétera, en 5 años o en 10 años, o en menos, en 2 años, dependiendo del riesgo basal del paciente. Entonces, hay varias decisiones que dependen de este riesgo. Y vamos a enfocarnos en este grupo. Aquí están las guías, ¿no? En pacientes de bajo riesgo bordilíneos, que es 5 a 7.5, intermedio, que es 7.5 a 20, o alto, más de 20. Cuando el riesgo es muy bajo, muy alto, no hay nada que hacer. Uno no necesita más información. Menos de 5 o más de 20. Sin duda, ahí la conducta está cantada. El problema está cuando uno está en estas categorías bordilíneas o intermedias. ¿A qué me refiero? El riesgo bordilíneo está muy cerca al umbral que uno tiene para iniciar estatinas. Entonces, si un paciente viene y uno determina que el riesgo es cerca de 7,5%, una medición de rigidez arterial puede desempatar al paciente, en el sentido de que lo puede lanzar hacia la derecha, riesgo intermedio, o lo puede lanzar hacia la izquierda, riesgo bajo, y eso clarifica la decisión del clínico de iniciar terapia con estatina. Entonces, en este grupo es donde nosotros, en esta revisión que hicimos para JACC hace unos años, recomendamos que se puede considerar la medición de rigidez arterial. El otro grupo es el grupo intermedio, también en el rango que está cerca a 7.5, para decidir mejorar la decisión de inicio de estatina. Si el riesgo es 8% y tiene una velocidad y el paciente no está muy entusiasmado, no quiere iniciar terapia todavía, digamos la rigidez arterial es muy baja, se ve muy saludable, uno puede considerar repetir las mediciones y digamos, posponer la iniciación hasta que haya cambios en el riesgo absoluto. Por supuesto, si el riesgo es 15 o 20%, ahí ni hablar, la decisión es mucho más clara. Pero en general, en estos bordes de decisión es que una medición puede ser útil. Hay otros escenarios que son interesantes, y ese es el tercero. O sea, les he hablado de estos dos. El tercero es la evaluación de riesgo cardiovascular en poblaciones especiales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de riesgo que usamos en Estados Unidos se han validado, primero que se han derivado de poblaciones en Estados Unidos, y segundo que solo se han validado para caucásicos y afroamericanos. No están validadas para hispánicos y otros inmigrantes. Por ejemplo, incluso hispánicos en Estados Unidos. Hablemos de un argentino que vive en Estados Unidos 10 años. Las ecuaciones no están validadas para esos individuos, para esa población. Mucho menos para argentinos que viven en Argentina. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad los diferentes países del mundo están en diferentes etapas de la transición epidemiológica que ha ocurrido a lo largo de décadas, que va desde enfermedad infecciosa a enfermedad crónica no infecciosa, como ustedes saben, y los países han entrado a esa transición en diferentes décadas, y el riesgo absoluto es muy diferente para un argentino, un americano o un asiático, por decirles de Singapur, que tienen el mismo riesgo estimado con estas ecuaciones. Y se ha demostrado en algunas poblaciones asiáticas que uno puede estar un orden de magnitud de sobreestimación de riesgo, en algunos casos, con estas ecuaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado de aplicar alegremente estas ecuaciones que se han diseñado y validado para pacientes en Estados Unidos, caucásicos y afroamericanos. Ojo. Entonces, en Latinoamérica esto es un problema. Pero, a pesar de que la ecuación es muy inexacta, pues cuando un paciente ya tiene enfermedad estructural aórtica o arterial, ese es un punto mucho más inmediato a la enfermedad clínica. De modo que yo confiaría mucho más, en general, en un riesgo alto, si es que me viene por un paciente que ya tiene enfermedad subclínica, por imágenes o por rigidez aórtica, versus un paciente que simplemente tiene una ecuación desfavorable. Entonces, en poblaciones especiales es la otra situación clínica en la que nosotros recomendamos en este artículo considerar las mediciones. Poblaciones especiales, ¿qué quiere decir? Aquellas en las que la ecuación no está bien validada. Muy bien. Ahora, eso es en relación a prevención y terapia con estatinas. En relación a hipertensión, esto es interesante. Pacientes con estadio 1, hipertensión de estadio 1, que tienen un riesgo alrededor del 10%, aquí también uno puede desempatar la estimación hacia más alto o más baja, porque ese es el umbral para iniciar terapia antihipertensiva en hipertensión de estadio 1 en pacientes no renales y no diabéticos. Entonces, en esta población se puede usar cuando la ecuación le sugiere a un riesgo alrededor del 10%. La otra es la hipertensión sistólica aislada, que ya de estadio 2. Si es que es un paciente con hipertensión sistólica aislada muy joven,
que no tiene riesgo cardiovascular, no tiene historia familiar de hipertensión, no tiene ningún otro factor de riesgo, es activo, generalmente son sujetos altos y delgados, presentan este fenómeno de pseudohipertensión por amplificación excesiva del pulso al brazo, tienen presión central normal. Esos pacientes se puede considerar hacerles una medición de rigidez arterial, porque si la rigidez arterial está completamente normal, es muy poco probable que esa hipertensión tenga el mismo sustrato hemodinámico que la hipertensión sistólica aislada del paciente añoso, y uno puede también a la vez medir la presión central y demostrar que la presión de pulso central es más baja. Y en esa circunstancia uno puede estar justificado en no tratar con terapia antihipertensiva si es que por un lado la rigidez aórtica es normal o baja y por otro lado la presión sistólica central no es alta. Entonces, estas son situaciones clínicas un poco más especializadas. Ahora, la otra situación clínica es la prevención primordial, y es que la rigidez arterial, la rigidez aórtica es hereditaria. Más o menos la mitad de la variabilidad en rigidez aórtica en la población es heredable. Y entonces, en personas que tienen una fuerte historia familiar de hipertensión sistólica aislada del adulto, en pacientes añosos, es decir, mi papá es hipertenso, tiene la presión de 160/70, ¿no? Hipertensión sistólica aislada con presión de pulso alto. Mi papá, mi tío, mi hermano mayor son. Entonces, un paciente más joven está en riesgo ya simplemente porque el fenotipo es heredable. Y entonces, en esas circunstancias, nosotros podemos detectar este problema antes de que conduzca a la aparición de hipertensión sistólica aislada definida clínicamente. Y es que tenemos que reconocer que la rigidez aórtica empieza desde la niñez, incluso algunos dicen desde la concepción, ni siquiera desde el nacimiento. Porque todos estos determinantes genéticos, epigenéticos y subsecuentemente ambientales y de estilos de vida van afectando la pared aórtica a lo largo de décadas. La hipertensión sistólica aislada es un umbral tardío. Y esto es lo que nosotros tratamos de resumir en este reporte de la Comisión de Lancet para Hipertensión de hace unos años, en el que tratamos de enfatizar que estos son tracks que se definen más tempranamente, se van diferenciando más tempranamente y uno los puede detectar mucho antes de la aparición de hipertensión sistólica aislada y por lo tanto implementar estrategias de prevención primordial. O sea, prevención primaria es antes de que aparezca la enfermedad vascular clínica, cuando ya hay factores de riesgo, y prevención primordial es antes de que aparezcan los factores de riesgo, es decir, antes de que aparezca la hipertensión. Y esto yo creo que es un fenómeno importante. Muy bien. Ahora, y es que sabemos que la rigidez arterial predice la aparición de hipertensión. Esto se ha demostrado muy elegantemente por mi colega Gary Mitchell en el estudio Framingham. Pero lo que es muy interesante es que ahora se ha demostrado que la rigidez arterial también precede la aparición de diabetes mellitus. Lo que se pensaba hasta hace poco es que la diabetes, porque hay una relación muy bien demostrada entre diabetes y rigidez arterial, y lo que se pensaba es que la diabetes endurece la pared o hace que la pared de la aorta se ponga rígida. Pero lo que se ha demostrado en este estudio grande en China, para el cual yo tuve el honor de escribir la editorial, que es este slide que les muestro. ¿Por qué este slide es importante? Porque, bueno, nos da la idea de que esto puede ser a través de perfusión hepática o anomalías vasculares en el páncreas endocrino. O sea, hay una base fisiopatológica posible, o yo diría incluso probable, por lo cual estas observaciones pueden ocurrir, y es que la aorta puede afectar el metabolismo, tanto en el páncreas como en el hígado, por daño microvascular. Por este fenómeno del daño microvascular por pulsaciones exageradas. Lo interesante es que la rigidez aórtica predice la aparición de diabetes en este estudio grande en la China, casi 9.000 pacientes seguidos longitudinalmente, y no al revés, es decir, las anomalías en metabolismo de glucosa no predijeron el endurecimiento arterial subsecuente. Y acabamos nosotros de evaluar esto en el estudio Framingham en colaboración, este es mi colega, la doctora Jordi Cohen, y también con los investigadores de Framingham, y hemos visto exactamente el mismo fenómeno. La velocidad de onda de pulso predice la aparición de diabetes nueva en la población general. Y no solo eso, sino que hemos hecho un estudio de randomización mendeliana en el biobanco del Reino Unido. La randomización mendeliana es una técnica que evalúa los niveles genéticamente determinados de un fenotipo, en este caso la rigidez aórtica, como determinantes causales de la aparición de otro fenotipo, como en este caso la diabetes. Entonces uno ya remueve todos estos confounders que aparecen después del nacimiento, estilos de vida,
estrato social, socioeconómico, etc. Viene desde la genética, porque desde luego la randomización o la aleatorización a las variantes del papá o de la mamá vienen en el momento de la concepción. Por eso se llama aleatorización o randomización mendeliana. Algunos le dicen esto es el ensayo clínico de la naturaleza. Y uno puede usar la información genética para modelar el efecto causal. Y lo que nosotros hemos visto en el Biobanco del Reino Unido es que la presión arterial media y de pulso predicen diabetes, el riesgo, o sea, déjenme refrasear esto. La variabilidad genéticamente determinada en presión arterial media y de pulso predicen el riesgo de diabetes. Pero cuando uno pone ambos en el modelo, solamente la presión de pulso genéticamente determinada predice el riesgo de diabetes. Quiere decir que aquí se produce un apoyo de la relación causal entre presión de pulso, rigidez arterial, porque presión de pulso al final es un biomarcador de rigidez arterial, y riesgo de diabetes. Entonces, si esto es cierto, nos puede abrir todo un campo en prevención de diabetes. Muy bien, perdón. ¿Cómo medimos la rigidez arterial en la clínica? Bueno, la rigidez se puede medir midiendo los cambios de área en una arteria versus los cambios de presión. Una arteria que tiene muy alto compliance, muy alta elasticidad, se distiende al mismo cambio de presión, es decir, a la misma presión de pulso, se distiende mucho, la otra se distiende poco. Pero medir la distensión arterial no es muy fácil, se puede hacer en la carótida con ultrasonido, pero en la aorta es difícil. Se puede hacer con resonancia, pero yo les digo, lo hemos intentado y no es práctico y no es confiable porque la aorta se mueve en este plano, entonces uno no sabe si está midiendo simplemente diferentes segmentos de la aorta que son un poco más grandes o realmente está midiendo la distensión. De modo que lo más práctico es medir la velocidad de pulso arterial. Nosotros sabemos a través de estas ecuaciones como la ecuación de Bramwell-Hill y la ecuación de Mohs-Korteweg, que la velocidad de onda de pulso tiene una relación directa con el coeficiente de distensibilidad, como ven en la ecuación de Bramwell-Hill, o con el módulo elástico de la pared aórtica, como ven ustedes en la ecuación de Mohs-Korteweg. Entonces, y es fácil medir la velocidad de onda de pulso, simplemente uno mide el pulso en dos localizaciones, mide cuánto se demoró el pulso en viajar, mide la distancia y hace una cociente de distancia sobre tiempo, que es la velocidad, y eso es la velocidad de onda de pulso. Entonces, en la aorta se puede medir el pulso en varias localizaciones, con tonómetros se puede medir en la carótida y en la femoral. No es en la aorta, pero lo que hay en el medio de esas dos es básicamente un gran segmento aórtico, toda la aorta descendente. También hay un poco de arteria muscular, ¿no? La carótida y la femoral, eso es una limitación, pero en general carótido femoral es un buen marcador de rigidez aórtica. También se puede hacer con eco desde el tracto de salida, por ejemplo, hasta el arco o hasta la aorta abdominal con ultrasonido. Muy bien, la carótido femoral, velocidad de pulso carótido femoral es la más usada, se puede usar con tonómetros o con transducer vasculares de ultrasonido. Uno lo único que hace es medir la distancia en la superficie y listo. Con tonómetros, nuevamente, hay varios dispositivos, Sigmocorn, NIHM, PulsePen, Complier, etc. Con ultrasonido, cualquier máquina de ultrasonido la pueden usar ustedes. Tendrían que medir con un electrocardiograma, porque la onda R del electrocardiograma es la que nos da, digamos, la comparación del tiempo en el que ocurren estos pulsos en las dos localizaciones. Entonces uno mide onda R a carótida, onda R a femoral, y la diferencia es el tiempo. Luego uno mide la distancia o calcula la distancia. Hay alguna ecuación también para calcularla con estatura corporal, etc. Hay otra gente que mide la superficie. Pero independientemente de eso, uno simplemente ese tiempo, la distancia y la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, lo único que necesita es una máquina de ultrasonido, la misma que usan ustedes para íntima media carótida, para sus estudios vasculares. Ustedes la pueden usar. Para los cardiólogos, en el laboratorio de ECO, uno puede medir esto facilísimo, usando el transducer cardíaco desde el tronco aórtico hasta el arco y a la aorta abdominal. Incluso tenemos ya software para hacer cálculos trazar el flujo y hacer cálculos muy exactos del tiempo de tránsito entre esas localizaciones, y estamos desarrollando ecuaciones para calcular la distancia entre esas localizaciones también en base a mediciones externas. Incluso estamos desarrollando métodos de inteligencia artificial para hacer estas mediciones automáticamente con las imágenes ecocardiográficas. Entonces hay muchas maneras de medir la rigidez arterial. Repito, la velocidad carótido femoral con algún dispositivo como ultrasonido es probablemente la más práctica. Métodos de localización única, es decir, métodos que evalúan o calculan la velocidad de pulso solamente con una
digamos, una presión braquial, por ejemplo, no son confiables. Uno tiene que medir en 2 puntos. Eso es importante. Aunque, por supuesto, medir la onda de pulso en el brazo puede ser muy útil para hacer análisis hemodinámicos de otro tipo, de expresión centrales, de reflexión de la onda, etc. Pero para medir rigidez arterial, velocidad de onda de pulso, como tal, tienen ustedes que usar 2 puntos. Velocidad de onda carótido-femoral. Ese es lo que nosotros le llamamos el estándar desde el punto de vista clínico, por lo menos. Muy bien, ¿cuáles son las bases moleculares de la rigidez aórtica? Estas ocurren predominantemente en la túnica media, consisten en degradación de elastina, colágeno, cruzamiento de las fibras de colágeno por residuos glicosilados y también de las fibras de elastina, que se ponen más rígidas, tanto el colágeno como la elastina cuando está cruzada, ligada por residuos glicosilados, se pone más rígida. También hay endurecimiento, rigidez de las células musculares lisas, etcétera, inflamación, fibrosis. Hay muchos mecanismos que juegan acá, que lo hemos resumido en el artículo de Jack del 2019, ojalá que tengan un interés en leerlo, pero va desde la de fragmentación de elastina, y aquí hay un fenómeno interesante, es que toda la elastina de la aorta se deposita en etapa inútero o en las primeras semanas o meses de vida exuterina. Después, ese es todo lo que uno tiene para el resto de la vida. La elastina se va fragmentando. Es un material maravilloso si se ponen a pensar cómo, a pesar de tener este estrés cíclico continuo, permanece hasta 10 décadas. Ahí está, ¿no? Claro que se va fragmentando con la edad, pero comparado con materiales producidos por el hombre, por ejemplo, la elastina es un material de características materiales realmente impresionantes, porque nuevamente soporta todo este estrés cíclico repetitivo por décadas y décadas y décadas. Pero la elastina se fragmenta, y no se fragmenta solamente por el estrés hemodinámico o de distensión, sino también por acción enzimática. Esto es un principio, un concepto que ha emergido más en las décadas recientes. Antes se decía clásicamente que simplemente degeneración por estrés mecánico, pero en realidad lo que tiene mucho que ver es la acción enzimática activa de las metaloproteinasas de matriz, elastasas, etcétera, secretadas por células inflamatorias. Entonces, esto es importante porque se podría evaluar, inhibir algunas de estas enzimas. También depósito de colágeno, donde se fragmenta la elastina, se deposita colágeno, se deposita calcio, o sea, todos estos mecanismos están ligados. Cruzamiento de las fibras de colágeno también y de elastina. En todo caso, aquí hay un resumen de estos mecanismos en esta tabla que la pueden consultar. Uno de esos mecanismos en el cual yo estoy interesado es este mecanismo de la glicoproteína de matriz, que es la MGP. Esta es una proteína que se secreta en la pared vascular, en la pared aórtica, y tiene que ser carboxilada para funcionar. Es una proteína dependiente de vitamina K2, igual que los factores de coagulación en el hígado, que se tienen que carboxilar por vitamina K, por acción de enzimas dependientes de la vitamina K. Esta proteína se tiene que carboxilar por carboxilasas dependientes de la vitamina K, sobre todo vitamina K2, que es la que se encuentra en la pared arterial. Y cuando se carboxila, esa proteína es un potente inhibidor de la señalización de BMP2 y de la diferenciación osteogénica de células vasculares musculares lisas. Es un anticalcificante. Cuando no se carboxila, generalmente se fosforile o no, es inactiva, y la forma no carboxilada, no fosforilada, se puede medir en la circulación como un marcador de proteína inactiva, es decir, que hay falta de carboxilación. Y nosotros hemos medido este biomarcador en varias poblaciones. Pero antes de ir a eso, en ratones, cuando se hace un ratón knockout que no tiene el gen, es un trastorno, o sea, en ninguno de los 2 cromosomas, estos ratones tienen un problema de calcificación severo, se les calcifica la aorta, la tráquea, los cartílagos. Miren ustedes esa aorta, ¿no? Completa, es puro calcio en estos, y también la tráquea, llena de calcio en estos ratones. Es decir, esta proteína se necesita constitutivamente para activamente inhibir la calcificación. Y cuando no está, hay problemas, se calcifica. Y la falta de vitamina K en la pared arterial también puede conducir a deficiencia funcional de esta proteína, o de esta proteína activa, porque no se activa con carboxilación, y estos niveles de proteína activa en la sangre los hemos relacionado con rigidez arterial en varias poblaciones, incluyendo diabéticos, hipertensos, enfermedad
pacientes con enfermedad renal, etcétera, y consistentemente encontramos una relación con velocidad de onda de pulso carótido femoral. Ahora, también le hemos medido en falla cardíaca. Aquí hemos encontrado niveles elevados en pacientes con falla cardíaca. Nuevamente una relación con velocidad de onda de pulso carótido femoral. Y de manera interesante, pacientes con warfarina, que es un inhibidor de la vitamina K, tenían niveles mucho más altos de esta proteína inactiva, como ustedes esperarían, porque la activación es dependiente de vitamina K y este es un antagonista de la vitamina K. Y nosotros modelamos el efecto de la warfarina a través de esta vía y concluimos que hay un efecto significativo entre warfarina y velocidad de onda de pulso carótido femoral por análisis de mediación a través del efecto sobre esta proteína. Es un análisis de corte transversal, de modo que no puede demostrar causalidad, pero apoya la causalidad que uno sospecharía, o por lo menos la relación que uno sospecharía desde el punto de vista biológico, que se conoce muy bien cuáles son las vías de activación de esa proteína. Muy bien. Ahora, cuando la aorta ya, eso se puede hacer quizá para reducir el riesgo de rigidez a lo largo de las décadas. Cuando la aorta ya está calcificada en un paciente añoso, diabético, hipertenso, renal, pues quizá ya es muy tarde para inhibir o para inhibir o mejorar, digamos, estas vías de calcificación o de fibrosis o de inflamación. Quizá no lo sé. Pero lo que es cierto es que aún cuando la aorta está degenerada y rígida, uno puede manipular las arterias musculares para mejorar la hemodinamia pulsátil. Y esto es importante. Nosotros hemos estudiado esto con el óxido nítrico. El óxido nítrico, como ustedes saben, se produce por la vía clásica, que es dependiente de L-arginina. Con oxígeno molecular produce óxido nítrico. Pero hay esta otra vía de nitratos, nitritos, de óxido nítrico, que es más reciente, que se ha descrito, bueno, ya hace varias décadas en realidad, pero no se ha estudiado tan bien como la otra, y recién hay mucha atención en esta vía porque el nitrato, que es lo que uno consume en la dieta, está en los vegetales, la beterraga, por ejemplo, cuando uno lo consume, lo absorbe y lo va secretando en la saliva. Y cada vez que uno pasa saliva, hay nitrato ahí, que las bacterias de la boca reducen a nitrito. Y el nitrito se absorbe y está circulando en la sangre. Y cuando hay hipoxia, la deoxihemoglobina y la dioximioglobina reducen el nitrito a óxido nítrico. Esto es independientemente de la vía clásica de óxido nítrico sintasa, que dicho sea de paso es inhibida por la hipoxia porque requiere oxígeno molecular. Esta más bien cuando hay hipoxia se potencia porque es deoxihemoglobina y mioglobina que producen esta reducción a óxido nítrico y esto produce vasodilatación microvascular en lechos durante el ejercicio, en lechos que están isquémicos perdón, hipóxicos. Sobre todo músculo esquelético, músculo cardíaco, etc. Cualquier tejido que necesite oxígeno libera óxido nítrico a través de esta vía y se produce vasodilatación arteriolar. Pero hay otra vía de activación normóxica que se ha descrito hace poco tiempo, hace unos años, que reduce la reflexión de la onda de pulso. Esto nosotros lo demostramos en pacientes con falla cardíaca de fracción de eyección preservada, pero hubo un artículo en la misma edición de Circulation hace unos años, y me parece que fue el 2015, en el que se demostró esta vía bioquímica de activación normóxica, que realmente encaja perfectamente con las observaciones clínicas que nosotros publicamos en esa misma edición de Circulation. Y esto nos ha conducido a evaluar esto en dosis única con nitratos inorgánicos. Hemos visto efectos prometedores en la reflexión de la onda de pulso y en la capacidad aeróbica de estos pacientes. Estamos haciendo un estudio más largo de 6 semanas, crossover, con muchos desenlaces mecanísticos, incluyendo la capacidad de ejercicio, pero también la hemodinamia pulsátil. Veremos qué pasa. Otro agente que podría ser prometedor para mejorar la hemodinamia pulsátil es el vericiguat. El vericiguat es un estimulador de la guanilato ciclasa, o sea, no actúa en el óxido nítrico, sino ya en la señalización intracelular. Estimula la guanilato ciclasa soluble y esto produce bueno, señalización de GMP, etc. Lo importante es que esta droga ha mostrado ser recientemente beneficiosa en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Y en este estudio que nosotros hicimos con los farmacólogos que estuvieron involucrados en el desarrollo preclínico de esta droga, evaluamos los datos hemodinámicos en modelos de perros y vimos que la administración de vericiguat a dosis bajas o altas, comparado con el placebo, indujo una fuerte caída de la reflexión de la onda en la aorta, o sea, de los efectos hemodinámicos de la reflexión, y es posible que esto esté involucrado en el beneficio que tiene en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Aún tenemos el gran reto de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada.
Muy bien, en conclusión, la rigidez de las grandes arterias es un determinante importante de salud cardiovascular y daño de órgano blanco. La rigidez aórtica de las grandes arterias es un predictor de riesgo cardiovascular y puede ayudar en la toma de decisiones en varias situaciones clínicas. Hay múltiples mecanismos que conducen al incremento de la rigidez arterial, pero se necesitan más estudios para evaluar los determinantes moleculares en humanos. La aleatorización mendeliana es un método prometedor para la selección de posibles blancos terapéuticos y para la evaluación de las consecuencias de la rigidez aórtica. La rigidez arterial representa un problema de alta prioridad para reducir la carga global de enfermedad cardiovascular. Es un punto importante. La aterosclerosis la vamos a conquistar con estos nuevos medicamentos que bajan el colesterol LDL a niveles bajísimos, sobre todo en combinación con estatinas. Una prevención primaria con una estrategia de ese tipo en algún momento va a reducir la carga de aterosclerosis marcadamente. Lo vamos a ver en la siguiente generación, una caída marcada de la aterosclerosis. Lo que nos vamos a quedar es con gente que está añosa, con aortas rígidas, con enfermedad renal, con problemas de demencia, con problemas de diabetes probablemente. Entonces, tenemos que afrontar este problema. Esto va a ser un problema global en nuestra generación, cuando haya más y más envejecimiento de la población general. Y por eso es que hay que estudiar este problema no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino también mecanístico para diseñar nuevas terapias. Para aquellos de ustedes que estén interesados en este campo, les quiero hablar sobre este libro de texto que acabamos de publicar. Esto es en julio del 2022. Ya está disponible, del Sevier. Es un texto de 2 tomos que toca todo el campo de la rigidez arterial y hemodinamia pulsátil, en más de 50 capítulos, por muchos autores. Yo creo que hay como 100 autores de muchas partes. Los expertos en ese aspecto del campo han sido generosamente, han estado de acuerdo en escribir estos capítulos y están todos ligados uno con el otro de forma estructurada, de modo que alguien que quiere estudiar el campo lo puede estudiar de A a la Z, de capítulo 1 al último capítulo, para que ustedes lo tengan en cuenta si tienen interés en el campo. Espero que les sea útil. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por su atención, y hasta la próxima.